A grabar. Estamos. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vuelvo a saludar. Gracias por sumarse a este encuentro. Sí, es uno de los encuentros, uno más de los encuentros mensuales que trato de sostener como propuestas de clases abiertas y gratuitas para todos y todas. Y es una forma también de compartir no solo problemas, autores, autoras que me interesan o nos interesan, sino también un poco una forma de compartir la modalidad de trabajo que venimos sosteniendo en la virtualidad, en los distintos espacios. ¿Sí? Primero me presento, soy Sebastián Chum, soy doctor en filosofía, graduado por la Universidad de Buenos Aires. Allí me desempeño como docente en la cátedra de metafísica, problemas especiales de metafísica y filosofía de la animalidad, la cátedra que dirige Mónica Cragnolini, que ha sido mi directora en cuanto a beca y tesis he emprendido en mi vida. Soy docente también en la UNIP, en la Universidad Pedagógica. Además de dedicarme a la docencia, me dedico a la investigación, me especializo en el pensamiento ético-político de Jacques Derrida. He publicado mi tesis de doctorado ya hace unos cuantos años por la editorial Prometeo, lleva como título La democracia por venir, ética y política de la deconstrucción. ¿Sí? Y hace muchos años también que comparto espacios como este, donde lo que intento hacer es nada, ofrecer un acercamiento a textos, autores, autoras, problemas, a un público, digamos, no especializado, ¿no? Un público eh, general. ¿Sí? Y desde que empezaron las restricciones por la pandemia del COVID-19, hemos asumido esta forma virtual que venimos sosteniendo en el espacio de los lunes con una historia de la filosofía. Ha habido otros espacios, cátedra de los jueves, ahora son asincrónicos, donde variamos los temas y los autores. Ahora estamos trabajando, vamos a comenzar a trabajar en ese espacio, en el asincrónico, con Jacques Rancière, con el texto del desacuerdo, y en el espacio de los lunes de la historia de la filosofía, que venimos transitando este año con Deleuze y Guattari y algo de Foucault. Vamos a comenzar a trabajar con 1000 mesetas a partir del lunes que viene. Así que quienes estén interesados o interesadas, nada, en mis redes o en mi página web pueden encontrar la información. Y también hace ya unos cuantos meses que abrimos este espacio de la suscripción mensual, que es la Comunidad del Pensar. Ahora está cerrada la inscripción, pero se suele abrir en la última semana de cada mes, donde transitamos autores, autoras, textos que no solemos ver en los otros espacios. ¿Sí? Y este mes va a estar dedicado a Judith Butler y al texto Vidas Precarias. ¿Sí? Hecha esta introducción, vamos ahora sí a lo que nos convoca. Y voy a compartir para quienes están en el Zoom, ¿sí? Un PowerPoint ilustrativo, ¿sí? Para introducirnos a este autor, ¿sí? Que nos convoca en el día de hoy, que es Mauricio Lazarato. ¿Sí? Lazarato es un filósofo y sociólogo nacido en 1955 en Italia. Se exilia en la década del 70 del siglo pasado a París, ¿sí? Donde reside hasta el día de hoy. Y se exilia justamente por la persecución que sufre como parte de lo que se conoce como el autonomismo italiano. ¿Sí? Quizás dos nombres propios importantes y reconocidos de ese movimiento son Toni Negri, Mario Tronti. Recordemos, o les cuento para quienes no lo saben, ¿no? Que en el 77, en 1977, las Brigadas Rojas, ¿sí? Que eran como una especie de, vamos a decir, ¿no? Brazo armado, ¿no? De este autonomismo italiano, secuestraron y asesinaron al diputado Aldo Moro, ¿sí? Y eso desencadenó una oleada represiva y el encarcelamiento de muchos, por ejemplo el de Toni Negri. ¿Sí? Bueno, eso hizo que Lazarato eh, tenga que apelar al exilio, ¿sí? Y hasta el día de hoy reside en París. Lazarato participó de dos revistas muy importantes que son Futuro Anterior y Multitudes. Y esto lo menciono, ¿no? Porque justamente la revista Multitudes, ya el mismo nombre lo señala, ¿no? Tiene una cercanía con el pensamiento de Negri y Hart, ¿no? Sobre todo con ese texto que fue tan importante, que es tan importante, que es Imperio. Algunos de los textos de Lazarato traducidos al castellano. Esperen que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos por una política menor, ¿sí? Que está traducido por Tinta Limón, es de un texto del 2006. La fábrica del hombre endeudado, ¿sí? Del 2013, que es el texto que vamos a discutir en el día de hoy. Gobernar a través de la deuda, que es un texto del 2015. El capital odia a todo el mundo, de 2019. ¿Sí? Políticas del acontecimiento, también es otro texto que ha sido traducido al castellano. ¿Sí? Esos son algunos títulos de algunos libros que
son bastante fáciles de conseguir para quienes estén interesados o interesadas en seguir ahondando en el pensamiento de Lazzarato. El texto que vamos a trabajar hoy, que es La fábrica del hombre endeudado, ¿sí? Ya en su título remite a otro texto muy importante, ¿sí? Que no sé si se lo lee mucho o poco, pero es un texto que en su momento sí tuvo una gran repercusión, o al menos para mí, ¿no? Tuvo una gran repercusión y en el momento de encontrármelo, que es La fábrica del hombre occidental de 2008, ¿no? Que es un texto de Legendre, sí que es un texto que ha resonado y que hemos trabajado en algún espacio, yo creo que presencial, en algún momento, ¿sí? Y vamos a comenzar con justamente el capítulo con el que inicia el texto, sería la introducción, ¿no? Que tiene como título Advertencia. Lo que afirma allí Lazzarato es que hoy la lucha de clases se despliega en torno a la deuda. La desigualdad que encierra la deuda como dispositivo se corresponde con una diferencia de clase, afirma Lazzarato. Y se corresponde también con la consecuente explotación y dominación del acreedor sobre el deudor. Ese deudor que se constituye como culpable y responsable ante el capital, ¿sí? Ante el gran acreedor universal que es el capital. ¿Cuáles son las clases en pugna en esta lucha de clase que se encarna, ¿no? en, en esta economía de la deuda? Bueno, son el acreedor propietario y el deudor no propietario. ¿Propietario de qué? Propietario de capital. ¿No propietario de qué? No propietario del capital. Por eso, dice Lazzarato, tenemos que pensar, ¿sí? No es textual esto, pero yo creo que está dicho, que la política neoliberal se constituye a partir del debo, luego existo, ¿sí? Es una reformulación, por decirlo así, del cogito cartesiano. Debo, luego existo. ¿Por qué? Porque estamos todos y todas sujetados y sujetadas por la deuda. Tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos personales, créditos prendarios, crédito de la telefonía celular, crédito de la tarjeta de transporte, para quienes estamos en la Argentina, ¿no? El crédito de la tarjeta SUBE. Son todos mecanismos que nos atraviesan, ¿sí? En nuestra cotidianidad, que justamente sentencian, ¿no? Nuestro lugar de deudores dentro de la sociedad en la que estamos habitando. Principalmente la deuda soberana con el Fondo Monetario Internacional, algo que para quienes estamos en la Argentina es casi moneda corriente, ¿no? Ahora bien, a la deuda privada y a la deuda soberana, dice Lazzarato, se suma también una tercera deuda, que es la deuda social. ¿Y qué consiste la deuda social? Dice Lazzarato. Bueno, consiste justamente en el desplazamiento que hay al momento de transformar los derechos sociales en deudas sociales. Pensemos de vuelta, ¿no? El transporte público, la salud pública, la educación pública, y los derechos incluso también laborales, ¿no? Las vacaciones pagas, la jubilación, ¿sí? La indemnización en el caso de ser eh, expulsados, ¿no? de nuestros trabajos. De esta sujeción que nos atraviesa cotidiana con relación a estos tres modos de la deuda, se sigue una triple desposesión, dice Lazzarato. Se nos desposee de la riqueza, se nos desposee del poder político y se nos desposee de futuro. Desposesión de riqueza, desposesión de poder político y desposesión de futuro. Una suerte, ¿no?, de acumulación originaria que se repite cotidianamente, en la que se nos quita riqueza, poder político y futuro. La crisis financiera, dice Lazzarato,
cuando piensa en la crisis financiera, está pensando obviamente en la crisis de la subprime, ¿no? Entre el 2007 y 2008, en la crisis que atraviesa Grecia en el 2009, la crisis que atraviesa Portugal en el 2011. Esta crisis financiera lo que hizo fue universalizar una figura subjetiva que ya existía, pero que ahora domina todo el espacio público, la figura del hombre o la mujer endeudado o endeudada. Pasamos de la promesa neoliberal, dice Lazarato, del emprendedor de sí mismo, al sujeto responsable y sobre todo culpable por su destino de deudor. Vamos a leer un primer fragmento de la página 7 del PDF que compartí, que dice así: este ensayo tiene el propósito de presentar una genealogía y una exploración de la fábrica económica y subjetiva del hombre endeudado. Me interesa que nos detengamos en esa palabra, fábrica. ¿Por qué fábrica económica y subjetiva del hombre endeudado? Porque el hombre endeudado y la mujer endeudada son artefactos, dice Lazarato. Y por eso hablamos de dispositivos. Porque la deuda como tal lo que hace es configurar una subjetividad sujetada por esa misma constitución. La deuda como dispositivo configura identidades, configura subjetividades que quedan sujetadas, ¿no? Justamente por ese mismo dispositivo, en este caso, por la economía de la deuda. ¿Por qué responsabilidad y culpa? De vuelta, ¿no? Pasamos de la lógica del emprendedor, para quienes estamos en la Argentina es la lógica del monotributista, ¿no? Sé emprendedor de vos mismo, sé empresario de vos mismo, es, bueno, empezá a pagar el monotributo, perdé todos tus derechos laborales y fíjate cómo sobrevivís. Bueno, pasamos de esa lógica, que hace unos cuantos años tomó la figura de hay que ponerse una fábrica de cerveza artesanal, ¿no? El gobierno sugería eso. Pasamos de esa lógica a asumir la responsabilidad y la culpa, ¿sí? Ante justamente nuestro lugar de deudores y deudoras. Porque pasamos del mandato del trabajo sobre sí mismo, invertir en uno, ser el propio jefe, ser el empresario de sí mismo, a deber hacernos cargo de los costos de las crisis económicas y financieras. Es verdad, a ver, lo que dice Lazarato es lo siguiente. La causa de las crisis no radican en la transferencia de riquezas desde la mayor parte de la población hacia la pequeña porción más rica, en el discurso, ¿no? Sino que radica en las exigencias excesivas de los gobernados y gobernadas, o sea, de nosotros y nosotras. Aquí en la Argentina hemos escuchado mucho eso de creían que con un sueldo podían comprar electrodomésticos, irse de vacaciones, ¿sí? Cambiar el auto. Hace poco hemos escuchado incluso que creíamos que los servicios públicos podían ser pagados, ¿no? Creíamos que podíamos pagar la luz y el gas. Creíamos que podíamos ir a la universidad, ¿no? Ahí radica la responsabilidad ante la crisis que estamos atravesando. Y el otro responsable de la crisis económica y financiera, dice Lazarato, para el discurso imperante, es la corrupción de las élites. Hoy en la Argentina 2024 se traduce con la casta, ¿no? Entonces, la responsabilidad está en los gobernados y las gobernadas que, claro, pedían demasiado. ¿Sí? Hay un desborde de las exigencias. Creíamos que donde había una necesidad nacía un derecho. ¿Sí? Y por el otro lado, claro, la corrupción de la casta. Cualquier parecido con la Argentina en 2024, claro, no es pura coincidencia, ¿no? De ninguna manera. Leemos en la siguiente página. Dice Lazarato así: el bloque de poder neoliberal no puede ni quiere regular los excesos del mundo de las finanzas, porque su programa político sigue siendo el de las elecciones y decisiones que nos han conducido
a la última crisis financiera. Por el contrario, mediante el chantaje del incumplimiento de la deuda soberana, quiere llevar hasta sus últimas consecuencias ese programa con cuya aplicación integral fantasea desde la década de 1970. Reducir los salarios al nivel mínimo, cortar los servicios sociales para poner al Estado benefactor al servicio de los nuevos asistidos, las empresas y los ricos, y privatizarlo todo. En otras palabras, tenemos que entender que hoy en la Argentina, en el 2024, digo, desde los 70, en los 90, y en cualquier parte del mundo casi diría, lo que hay es un programa, dice Lazzarato. Esto responde a un programa, hay una planificación. Ese programa es el programa neoliberal. Entonces la tarea que tenemos que enfrentar, dice Lazzarato, es la de construir instrumentos teóricos que nos permitan analizar la economía de la deuda, que excede a las finanzas, y analizar sobre todo su política de sujeción, cómo la economía de la deuda es un dispositivo que produce sujetos sujetados. A ver, la preocupación no es solo teórico-especulativa, dice Lazzarato, ¿no? No es un interés de investigador del CONICET el que estamos planteando aquí. No, no, lo que necesitamos es una suerte de esquema o mapa teórico para pensar nuestro aquí y ahora. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de construir las armas con las que sostener la lucha de clases que continúa bajo esta nueva modalidad, bajo esta nueva forma. Si queremos resistir al embate neoliberal, que utiliza la deuda como gran dispositivo de poder, bueno, necesitamos armas, pero esas armas no se pueden diseñar, vamos a decirlo así, con un léxico, con un esquema conceptual, con teorías perimidas. Las fuentes donde abreva Lazzarato en este texto, en La fábrica del hombre endeudado, son la genealogía de la moral de Nietzsche, el antiedipo de Deleuze y Guattari. Por eso era un buen momento para dar esta clase, porque venimos de trabajar el antiedipo, venimos de trabajar Kafka por una literatura menor, y vamos a comenzar a trabajar el lunes que viene con 1000 mesetas, y eso está atravesando, ¿sí? Desde la primera hasta la última hoja, la reflexión de Lazzarato. Y obviamente la otra fuente indiscutible es el pensamiento de Marx, por supuesto. El libro de Lazzarato parte de dos hipótesis. La primera, el paradigma de lo social no radica en el intercambio, sino en el crédito. ¿Sí? La, la estructura de la sociedad está, ¿sí?, consolidada a partir de una relación social, pero esa relación social no es el intercambio, sino que es el crédito. ¿Por qué? Porque el intercambio lo que presupone es una relación de igualdad, ¿no? Intercambiar en el mercado, algo a lo que se nos invita cotidianamente, implica una relación de igualdad, es decir, no puede haber asimetría, si no, no es un intercambio en el mercado, ¿no? Si vos sos quien monopoliza todos los alimentos y yo tengo mi salario mínimo con el cual salir al mercado a ver si consigo esos alimentos, bueno, pareciera ser que ese intercambio en principio no sería tal, o no sería tal en el sentido en el sentido en que lo propone, ¿no?, el liberalismo o el neoliberalismo o el libertarianismo, ¿no? No sé cómo se llama esto que tenemos ahora. El segundo, el crédito como paradigma de lo social, lo que explicita justamente es que lo que hay es una asimetría, lo que hay es una relación asimétrica de poder. Y ese es el paradigma de lo social. Segunda hipótesis, la deuda es una relación económica que no puede ser separada de la producción del sujeto deudor y su moral. La economía de la deuda va de la mano de una ética del deudor, pero cuando dice ética del deudor hay que pensar en una moral del deudor, ¿no? No una ética en sentido deleuziano, spinoziano, una moral del deudor. ¿Esto qué significa? Que la deuda como relación económica implica la producción de un sujeto, por eso hay una fábrica del hombre endeudado,
produce un modo de la subjetividad y produce un modo de vida construido a partir de algo que sirve de fundamento de uno, de verdad, sobre el que construir una moral. ¿Y qué es una moral? Un modo de vida determinado, condicionado, por normas, por prescripciones que parten de ese uno, de esa moral. Volvamos un poco a la triple desposesión de la que hablamos hace un rato. ¿Se acuerdan que dijo, no? En esta lucha de clases hay una triple desposesión, gracias a la economía de la deuda como dispositivo de poder. Primera, desposesión de riqueza, es decir, transferencia hacia los sectores de capital concentrado, ¿sí? Por parte del resto de la población, transferencia que hoy vemos en todo su rigor, ¿no? Los intereses, dice Lazarato, por ejemplo, son un modo de esa transferencia, ¿no? Cuando pagamos el mínimo de la tarjeta de crédito, ¿no? Esos intereses son un modo de la transferencia, no solo el aumento, ¿no? Del boleto del transporte público. Esto hace que no se pueda distinguir, dice Lazarato, el sistema financiero de la instancia productiva. ¿Por qué? Porque las finanzas como relación de poder invade todas las relaciones sociales. No podemos seguir pensando que hay una instancia productiva y una instancia que se corresponde al capital financiero. También esto es algo muy cotidiano, ¿no? Bueno, ¿cómo va a avanzar la maquinaria productiva de nuestro país? Se pregunta, por ejemplo, representantes del gobierno, cuando digo nuestro país, digo Argentina, si nos llega inversiones en dólares del extranjero, ¿no? Se necesita, ¿sí? Una deuda, contraer una deuda para motorizar la maquinaria productiva. Entonces no se puede escindir lo financiero de lo productivo. Segunda desposesión, la desposesión de poder político. Claro, dice Lazarato, porque el capital financiero decide sobre lo público. El capital financiero decide sobre el Estado. El ejemplo que él da es un ejemplo muy claro, ¿no? El ejemplo de las agencias clasificadoras. No sé si lo saben, ¿no? Pero aquí en Argentina nos preocupa mucho el riesgo país, ¿no? El riesgo país, de algún modo, es un número que dice cuántas posibilidades hay que devuelvas aquello que contraes como deuda en términos soberanos, ¿no? Para el país. Entonces eso determina una tasa de interés. Cuanto más alto el riesgo país, y quiere decir que hay más riesgo de que no pagues y por lo tanto el interés va a ser mucho más grande. Bueno, el riesgo país lo calcula el JP Morgan, digamos, una empresa privada, calcula el riesgo país. Dicho de otro modo, lo que vale nuestra tarifa de gas, de luz, el transporte público, en última instancia está determinado por el JP Morgan. ¿Por qué? Porque justamente ese número es el que determina que no vas a acceder al capital financiero internacional para financiar tu déficit, digamos, o en principio para financiar cierta parte del gasto público. Entonces, ¿qué haces? Motosierra, recortás. ¿Y dónde recortás? Y obviamente recortás donde podés recortar, que es en los sectores que, digamos, no pinchan ni cortan, ¿no? No le vas a recortar al capital concentrado, ¿no? Por ejemplo, al campo. Al campo vas y le prometes que vas a liberar el cepo, que le vas a dar todo lo que necesitan, vas a reducir las retenciones. A nosotros y nosotras, y nos subís la tarifa de luz, y si podés, nunca le aumentás el sueldo a los docentes y las docentes universitarios. A ver, este es el triunfo, dice Lazarato, del neoliberalismo sobre el Estado benefactor. Y eso está expresado en la independencia del Banco Central, o eso que hoy se escucha mucho, que es su disolución. Vamos a prender fuego el Banco Central. ¿Eso qué implica? Implica justamente que un Estado tiene que recurrir necesariamente a un privado para financiarse. En este sentido, dice Lazarato, el capital financiero cumple una función política y productiva. Hablamos de una economía de la deuda, ¿por qué? Porque las finanzas son una relación de poder entre deudor y acreedor. Vamos ahora a detenernos en la tercera desposesión. Desposesión de futuro.
que uno diría es como la más oscura o la más críptica, ¿no? Desposesión de futuro. Las dos anteriores las trabaja en el capítulo 1 del libro, esta la trabaja en el capítulo 2. Y esto tiene que ver justamente con eso que mencionamos hace un rato, ¿no? Que pasamos de la lógica del esfuerzo y su consecuente recompensa, ¿no? Pasamos de la lógica meritocrática, volvete monotributista para poder ser libre y obtener los frutos que vos vas a cosechar con tu propio esfuerzo, ¿no? Deja ese trabajo en relación de dependencia que te condena a recibir todos los meses el mismo sueldo sin distinguir tus capacidades y tu capacidad sobre todo de esforzarte. Hacete monotributista, poné una fábrica de cerveza artesanal y sé empresario de vos mismo o vos misma. Pasamos de esa lógica a la consecuente, y su consecuente, obviamente, recompensa, a la responsabilización ante el fracaso de ese modelo y la consecuente culpa. A ver, si fracasaste como monotributista es porque no te esforzaste lo suficiente, ¿no? Claro, tu cerveza no fue lo suficientemente rica y barata. Dicho en otras palabras, cuando saliste a ofrecer tus bienes en el mercado, no ofreciste bienes de mayor calidad a menor precio. Entonces, claro, tuviste que bajar la persiana. Es tu responsabilidad y por lo tanto es tu culpa. Así se configura, dice Lazarato, un modo de vida determinado. Y por eso tenemos que hablar de biopolítica, de biopoder. La economía de deuda como política lo que hace es configurar modos de vida, configurar nuestros modos de vida. Nos fabrica como sujetos sujetados a la deuda. ¿Por qué hablamos de desposesión de futuro? Porque el sujeto endeudado paga, pero no paga la cuota de la hipoteca mes a mes, o no paga la tarjeta de crédito cuando llega el resumen a fin de mes. No, no, paga al momento de contraer la deuda, dice Lazarato. ¿Cómo? Paga con su futuro, paga con su tiempo, reembolsa con su vida. ¿Por qué? Porque debe volverse confiable. En ese sentido, hay una apropiación por parte del capital del tiempo de la decisión. En otras palabras, nos volvemos predecibles, nos volvemos calculables, nos volvemos anticipables. Pensemos, ¿no?, en la carpeta de antecedentes que juntamos cuando vamos a solicitar un crédito hipotecario o cuando vamos a solicitar la ampliación del cupo de la tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, ahora ya no vamos con la tarjeta porque los bancos unificaron toda la información, no sé si lo hicieron, yo lo hice no hace tanto, y el banco lo que hace ahora es entra al sistema y ve todos tus antecedentes bancarios de todos los bancos, ¿sí?, en los que tuviste algún tipo de vínculo como cliente, ¿no? Obviamente. Entonces ven, ¿sí?, toda esa suerte de historial. ¿Qué deducen? Y deducen que vas a seguir siendo más o menos como sos ahora, ¿no? Pedimos la ampliación de la tarjeta de crédito, ¿para qué? Para poder comprar alimentos en el supermercado con descuento, dependiendo del día de la semana, y pagamos en ese mismo momento, ¿con qué? Con nuestra vida, con el tiempo de la decisión. Yo, Sebastián, me comprometí a ser de aquí a 30 años más o menos lo que soy ahora. En otras palabras, la deuda implica que se cierra el horizonte de lo posible, de nuestras posibilidades. Se configura un modo de vida que no pretende ser más que la mera repetición del presente, del aquí y ahora. Entonces, claro, la pregunta a la que se enfrenta Lazarato es la pregunta que nos estamos haciendo en este momento, no importa dónde estemos, en qué lugar del mundo y en qué momento estén viendo esta clase, ¿no? La pregunta es la misma. ¿Qué hacer? Si hay relaciones de poder, dice Lazarato, y esto obviamente lo toma de Foucault, es porque hay resistencia. Si no, no podemos hablar de relaciones de poder. Entonces la pregunta es, ¿cómo reactivar la lucha de clases en el terreno desterritorializado de la deuda? ¿Qué significa desterritorializado? Significa que es un terreno, un campo de lucha, donde
no hay fundamentos, ¿no? Esa lucha no tiene que ver con identidades estado-nacionales, ¿sí? Con razas, con religiones, con culturas. No, no. Es territorializado, ¿sí? No tiene un fundamento, porque esa es la dinámica propia del capitalismo, ¿no? Y eso ahí obviamente que resuena Deleuze y Guattari, Antiedipo y todo lo que venimos trabajando. Entonces, ¿cómo se puede reactivar una lucha de clases en ese terreno? Cuando la lucha de clases, si la pensamos desde Marx, pareciera necesariamente tener que anclar en algún tipo de territorialización, en algún tipo de fundamento, de arjé, como mínimo la identidad de clase, ¿no? Bueno, hay una clase reconocible que es A, otra clase reconocible que es B, hay una historia que teleológicamente va progresando hacia eso que será el fin de la lucha de clases. Primer punto de esta tarea que nos lega para el hogar, ¿no? Lo que dice Lazarato, bueno, ahora cuando termina la clase, empiecen a hacer esto. Uno, trabajar a partir de la transversalidad en todos los ámbitos. Es decir, no pensar a partir de la figura del Estado-Nación, no esperar que sea el Estado-Nación el que resuelva esto, ¿no? Pero tampoco pensar a partir del concepto de la noción de trabajo, y esto es muy importante, ¿no? Y es algo que se discute mucho en la Argentina, hoy en día, se viene discutiendo, ¿no? Pero hoy, 2024. Seguir pensando en el trabajo, en el empleo, sobre todo en el trabajo en blanco, como la clave para resolver este problema, bueno, no es suficiente, dice Lazarato, ¿no? Se lo dice a la izquierda, yo creo que en la Argentina se lo diría también al peronismo, ¿no? Hay que pensar a partir del abandono de esta categoría, la categoría de trabajo. Justamente porque la deuda no respeta fronteras, ¿eh? La deuda no respeta fronteras, obviamente, Estado-nacionales, por supuesto que no. Si estamos hablando de capital financiero internacional, no podemos pretender que un Estado-nación pueda ponerle un freno, pueda resistir ante eso. Pero tampoco respeta fronteras en términos de empleo, desempleo, ¿sí? Trabajo formal, informal, economía social. Estamos todos y todas atravesados por la economía de la deuda. Hay un texto muy interesante de Verónica Gago y Lucy Caballero, que creo que es algo así como la deuda de una perspectiva feminista. Y toma justamente a Lazarato, pero obviamente para ir un poco más allá. Y pensar cómo esto que está pensando Lazarato está en un marco todavía de abstracción que, si lo pensamos de una perspectiva feminista, tiene aristas mucho más problemáticas y profundas y que requieren ser pensadas. Tenemos que pensar la transversalidad, dice Lazarato en este primer punto, incluso entre naturaleza y cultura. ¿Por qué? Porque la deuda impacta sobre el mundo, sobre los seres vivientes en general, sobre lo que llamamos la naturaleza. No respeta ni siquiera esa frontera. Segundo punto de esta tarea para el hogar que nos lega. Debemos reinventar la democracia. Vamos a leer un fragmento, pegamos un salto mortal, vamos a la página 187 del PDF, no, 187 del libro, perdón, que dice así: una de las condiciones indispensables para la activación de la lucha de clases es una reinvención de la democracia que atraviese y reconfigure aquello que incluso teorías políticas muy sofisticadas siguen pensando por separado: lo político, lo social y lo económico. Porque la deuda ya ha integrado estos ámbitos en un dispositivo que los articula y les asigna un ordenamiento. En otras palabras, debemos imaginar modos de vida, debemos imaginar nuevas posibilidades de vida que no recaigan en la oposición a la política del capital. Tenemos que inventar otro modo de la democracia que no implique, obviamente, esta decisión entre lo político, lo social y lo económico, pero que tampoco se presente como la oposición al capital. Porque claro, justamente, oponerte al capital implica
obviamente, reproducirlo y de algún modo legitimarlo, ¿no? Como ese enemigo a combatir. Un poco relacionado con lo anterior, ¿no? Seguir pensando en términos de trabajo es seguir pensando a partir de un concepto heredado, obviamente, del capitalismo, si quieren, del siglo XIX, que está pensando Marx. Es seguir utilizando las herramientas y la cancha trazada por el enemigo para tratar de resistir a ese enemigo. Estas modalidades de lucha que tenemos que inventar, dice Lazarato, tienen que tener la eficacia del bloqueo. Tercer punto, es necesaria una conversión subjetiva específica. Tenemos que asumir una suerte de segunda inocencia, y esto obviamente que lo toma de Nietzsche, que no solo implica no honrar las deudas, es decir, anular o incumplir las deudas asumidas, no pagarlas, sino apartarse de la moral de la deuda, apartarse de la culpa y de la responsabilidad. Hay que honrar las deudas. ¿Entienden la moral que hay ahí inscripta, no? Está bien pagar las deudas asumidas, está mal no pagarlas. Bueno, hay que dejar de lado justamente toda esa moral. No solo no pagar las deudas, sino no pagarlas con nuestra vida. Y eso se hace al momento de contraer la deuda. Y eso implica justamente no asumir esa identidad de sujeto endeudado, responsable y culpable que paga cediendo su futuro, el tiempo de la decisión. La catástrofe financiera, dice Lazarato, no deja de suceder una y otra vez. ¿Por qué? Porque las finanzas no pueden ser reguladas. No hay manera de regular al capital financiero internacional. No depende de la voluntad de un Estado-nación. Leemos un pasaje más. El capitalismo no deja de funcionar de esta manera. Desterritorialización delirante e hipermoderna que empuja sus límites cada vez más lejos. Para los que venimos trabajando los lunes, los acelera. Y reterritorialización racista, nacionalista, machista, patriarcal y autoritaria, que bosqueja un modo de vida infame, el de vivir y pensar como puercos, con el debido respeto por los cerdos. El capitalismo funciona desterritorializando en términos, si quieren, financieros, económicos, pero articulando esa desterritorialización con algo que hablamos el lunes justamente, con una reterritorialización conservadora, con una moral conservadora, racista, nacionalista, machista, patriarcal, especista, capacitista, autoritaria, que es todo lo que vemos, ¿no? Bueno, en la Argentina y en el mundo, en el 2024. Y eso configura un modo de vida que nos atraviesa y que nos constituye, que constituye nuestras identidades, que configura lo que somos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resistir? Bueno, la resistencia implica invención, implica creación. ¿Creación o invención de qué? Y de otros modos de vida. ¿Y eso implica qué? Implica abrir el horizonte de lo posible. Yo a veces lo digo en las clases mal y pronto, ¿no? Cuando llega el fin de semana y decimos qué vamos a hacer, no pensar que solo podemos ser explotados o consumir, ¿no? O trabajo o consumo algo. Que es a donde nos conduce, ¿no? Este dispositivo, de vuelta, que nos constituye como sujetos, que configura nuestras identidades y al mismo tiempo nos sujeta, nos somete a su lógica y a su dinámica. Y esa es la tarea que queda por hacer. Y esa tarea implica, de vuelta, ¿no? Un más allá del bien y del mal en términos nietzscheanos. ¿Por qué? Porque implica romper con esta moral que nos culpabiliza, que nos responsabiliza ante la crisis que estamos enfrentando. Crisis en términos soberanos, en términos de Estados nacionales, y crisis en términos individuales. Si no llegás a fin de mes, es tu responsabilidad y tu culpa. El presidente de la Argentina hace poco dijo, la gente no va a morir de hambre porque no es estúpida, algo va a ser.
o sea, está diciendo, es su responsabilidad si muere de hambre, ¿no? Porque siempre queda algo por hacer. Tiene que asumir, ¿sí?, que es empresario de sí mismo y bueno, ver a dónde lo conduce, ¿no?, esa empresa que va a emprender, que puede ser, obviamente, tener un kiosco, fundar un oligopolio o salir a la basura y bueno, ver qué de eso puede ofrecer nutrientes para sostener su vida cotidiana. Lazarato cierra el texto con una referencia a la entrevista de Guattari que he compartido en varios espacios. La voy a subir después a mi página web, es www.sebastianchum.com.ar. Voy a subir, está en YouTube, voy a subir ahí la grabación para que puedan acceder fácil porque es una entrevista excepcional. ¿No? La entrevista que da Guattari en 1992 a la televisión griega y donde justamente refiere a los griegos, ¿no?, y a la mala conducta de los griegos, al hecho de que sean malos alumnos y a la amistad entonces que nos une, dice Guattari en esa entrevista. Ahí habría cierta lección que tomar y que capitalizar de vuelta, ¿no? Para poder desplegar estas armas que nos permitan resistir y enfrentarnos a esta economía de la deuda que en principio debemos reconocer como una gran técnica de poder en manos de una política neoliberal que no para de avanzar en su proceso desterritorializante, pero al mismo tiempo reterritorializante. Bien, con esto hemos finalizado, para quienes están en el vivo de Instagram, hemos finalizado la clase del día de hoy, así que les agradezco mucho que se hayan sumado y queda hecha la invitación para próximos encuentros. Les mando un saludo y nos vemos pronto. Y a quienes están en el encuentro sincrónico por Zoom, abrimos ahora sí un espacio para preguntas, consultas, críticas, comentarios, todo siempre es más que bienvenido. Bueno, Sebastián, yo diría que estamos mucho peor, porque este libro es del 2011, estamos en el 2024. Entonces, digamos que toda la situación a nivel mundial, con el avance de la ultraderecha, ha cambiado bastante la perspectiva de una posible lucha de clases. Creo que ha empeorado absolutamente toda posibilidad, ¿no? Yo me acordaba, no sé si la habrán visto, la película cuya traducción es A Puertas Cerradas, que es Adults in the Room, Adultos en el Cuarto, en donde ahí relata, que es excelente, digamos, la frustración de Yanis Varoufakis, que fue ministro de Economía de Grecia justamente en el momento en que los obligan a un ajuste brutal y en donde toda Europa se confabula justamente contra Grecia, ¿no? Que eso es lo que sucede, porque en definitiva siempre viene el tema, o sea, todos nos tenemos que hacer cargo de la deuda, por lo tanto nos ajustan. ¿Pero a quiénes ajustan? Justamente a los que estamos en la base, ¿no es cierto? Yo recomiendo muchísimo ver esa película, que además es nada menos que de Costa Gabras, ¿no? Es del 2019. Eh, y bueno, la verdad que con mucha preocupación seguir tratando de lograr algo, pero honestamente, ya con mis años, bueno, honestamente lo veo muy difícil, lo veo muy difícil, Bien, es bien. como que todo se va ahí confabulando para peor, ¿no? Claro, me quedo igual con esto, vea que también lo que dijiste al comienzo, ¿no? Como decís, claro, pues pareciera ser que hoy no hay posibilidad para la lucha de clases. Pero creo que justamente eso es lo que está, me parece a mí, lo que está, digamos, describiendo Lazarato, que es, a ver, la deuda funciona como algo que es propio de las finanzas, ¿sí? Y de ninguna manera percibimos que ahí haya una lucha de clases, sino que es algo que, bueno, nos atraviesa a todos de manera constitutiva, es como un mal necesario, casi natural, ¿no? Fíjese que el discurso de la naturaleza, también hablamos un poco de eso el lunes, ¿no? Aparece mucho en los discursos del vocero presidencial acá en la Argentina, ¿no? El otro día dijo, no sé, el atentado contra Trump, dice, ¿no? Es el atentado de alguien que atenta contra el capitalismo, ¿no? Que es propio de la naturaleza humana, ¿no? Me parece que ahí hay algo importante, que es, no, la deuda no hay lucha de clases acá no hay una conflictividad, es el despliegue natural de lo que somos, ¿no?
La misma lógica capitalista, que es nuestra naturaleza, la lógica liberal, que es nuestra naturaleza, implica, bueno, que haya relaciones que son relaciones entre deudor y acreedor, porque así funciona, eso es lo que motoriza incluso al capital productivo, ¿no? Sin eso no hay producción. Entonces, Lazarato dice, no, no, bueno, pero atención, pero por eso él dice, lo que estoy tratando de ofrecer acá es un marco teórico para pensar eso, y pensemos que ahí hay una lucha de clases. ¿Y por qué es potente para Lazarato pensar que ahí hay lucha de clases? Porque lo que está diciendo es, ahí hay un lugar para resistir, hay algo que hacer. Por eso dice, mi preocupación no es solo teórico-especulativa, no es que quiero leer la deuda como lo que él llama la economía de deuda, como un dispositivo de poder donde lo que se expresa es una lucha de clases por solo un interés teórico, porque quiero develar el verdadero funcionamiento, ¿no?, de las sociedades neoliberales contemporáneas, sino porque quiero ofrecer una herramienta para la resistencia, para la lucha. Entonces uno diría, Lazarato lo que está diciendo es, che, hoy no la vemos la lucha de clases, ¿no? Hoy pareciera ser que no hay lugar. Ya post caída del muro de Berlín, uno diría, bueno, no, ya no hay lucha de clases. Ahora lo que hay es mundialatinización. El mundo, las democracias liberales occidentales se impusieron sobre todo el globo, ¿sí? Es el fin de la historia de Fukuyama. Entonces, claro, no hay lucha de clases, ¿no? Terminó. Lo que está diciendo Lazarato, no, no, hay lucha de clases ahí. Bueno, ahora digo, sus últimos textos, al menos los que yo he leído, ¿no? Pero que sí, son sus últimas producciones, hacen algo parecido con la noción de guerra, ¿no? Dice, hoy nadie está pensando en la guerra, como si ya no hubiera guerras, ¿no? Pareciera ser que es un léxico que es propio, no sé, del siglo XIX, ¿no? Como que eso quedó de lado, ¿no? Pero dice, pero tenemos que pensar que lo que hay es una guerra, ¿no? Y hay que pensarlo en esos términos, en términos bélicos. Y uno dice, ¿por qué? Justamente para pensar una resistencia posible. Ya que hay una guerra, hay que dar una lucha. Si hay lucha de clase, lo que está diciendo es, ya hay algo que hacer, ¿no? Y me parece entonces que, de vuelta, volviendo a esto que decía Bea, que dice, hoy la veo peor, no quiere decir que no esté peor, puede estar peor. Ahora, pero en última instancia, lo que está parecido es esto. Nadie está pensando que hay una lucha, que hay una resistencia, ¿no? De hecho, nos invade la resignación, ¿no? Yo creo que ya en las últimas elecciones, las últimas en plural, ¿cuántos votamos con convicción? Digo a la Argentina, pero también lo pienso en el mundo, ¿no? ¿Cuántos votamos con convicción o estamos votando al menos malo, ¿no? Eso ya implica ahí que hay como una resignación a decir, bueno, listo, lo que hay es esto. Nadie está votando por una alternativa al capitalismo neoliberal, sino que estamos votando, bueno, a ver si encuentro al menos voraz, ¿no? Al que me permita llegar un poquito más holgado a fin de mes. Bueno, de vuelta. Lazarato dice, yo te ofrezco este prisma, este aparatito teórico, ¿para qué? Para ver si encontrás armas para la lucha, ¿no? Y por eso yo, algo que no suelo hacer, ¿no? Dije, bueno, vamos al final del libro, no spoileemos el final, porque ahí él da ciertas nociones que vos decís, che, pero no está diciendo nada, ¿no? Porque lo que está diciendo, sí, está diciendo algo, que es ponete en la tarea de inventar y crear otra cosa, otro modo de vida, otro modo de la democracia, otro modo de abrir horizontes de posibilidades, ¿sí? Y eso va a implicar justamente una resistencia posible. Lo que no quiere decir que sea fácil, ¿no?, ni que sea cómodo, porque implica, como digo siempre, valiéndome de la última entrevista que dan vida a Derrida, entrar en guerra consigo mismo, porque nuestras identidades están configuradas a partir de este dispositivo. Por eso hablamos de biopolítica. Sebastián configura su identidad a partir de su ser deudor. Entonces, despojarnos de esta moral que nos constituye es despojarnos de lo que somos. Y por supuesto que esa tarea no es fácil. No sé si alguien quiere... No, no, agregar Sí, vamos. lo tremendo acá en nuestro propio país, no me acuerdo exactamente el año, pero cuando la deuda privada se hizo pública, o sea, además tuvimos que asumir la deuda de los privados, o sea, realmente es un nivel de perversidad brutal, pero bueno, digamos, hay un funcionamiento también global, ¿no? Vos dijiste las guerras, ¿no? Pero más allá de estas cuestiones, hay guerras reales y en donde hay una economía que justamente está siendo, esas guerras están siendo alimentadas, ¿sí?, por la gran economía que es producir qué cosa, armas. Entonces, bueno, digamos que, y bueno, si ahí entras a sumar inteligencia artificial, entras a sumar los grandes empresas
de los medios, Google, etcétera, 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 bueno, digamos que tenés un combo interesante, ¿no? Para seguir analizando y, en Claro, pero con fin, esto que bueno, decías, Bea, de la privatización, digo, la estatización de la deuda privada, eso que dice la Zarata, el Estado lo que hace es eso, el Estado sigue siendo proteccionista, sigue siendo un Estado benefactor, pero ¿benefactor de qué? Y de los para, sectores concentrados de capital, obvio. No va a proteger a Sebastián que no llegue a fin de mes, protege al sector concentrado. ¿El discurso cuál es? A ver, porque hay un discurso que legitima eso, no es que lo ocultan, ¿no? Todos vemos que no se oculta eso en las conferencias de prensa que da el vocero presidencial todos los días. No es que lo simula. ¿Cuál es? Yo protejo vamos, lo digo muy protejo al rico, ¿por qué? Porque es el que puede dar trabajo y que puede producir valor. Entonces protejo al rico, no protejo al que no tiene para comer. ¿Por qué? Y porque eso no rinde beneficios, no es productivo proteger al que no tiene para comer. Es productivo proteger qué? Y al gran terrateniente sojero que tiene todo metido en silo bolsa esperando que el dólar vuele a 10.000. A ese hay que proteger, a ese hay que prometerle todo. ¿Por qué? Porque es el que de algún modo derrama. Bueno, por eso no lo ocultan, lo legitiman con un discurso, bueno, muy problemático, ¿no? Pero en principio digo, ¿eso qué es? Estatizar la deuda privada, ¿sí? Digo, es algo que se hace constantemente, ¿no? Hace poco pasó con la deuda de los importadores. Los importadores habían asumido deuda, ¿sí? Se le habían dado unos papeletes, unos bonos, qué sé yo, y ahora eso, bueno, de algún modo se estatizó. Esa dinámica también es esto, esto que dice Lazarato, ¿no? Esto de la disolución del Banco Central tiene que ver con eso, ¿no? El hecho de que la deuda del Banco Central haya sido transferida al Tesoro no es algo menor, ¿no? Ahora esa deuda la tiene el Estado, no la tiene el Banco Central. Y bueno, ¿eso qué me cambia? No, no, sí, nos cambia y mucho, ¿sí? Nos cambia y mucho, porque es una deuda que ahora tenemos todos y todas, porque el Banco Central de algún modo era autónomo, ahora es una deuda que es pública. Todos y todas debemos eso que debía el Banco Central. Entonces no es algo menor. Bueno, nada, para seguir pensando, obviamente, la vigencia de este texto para pensar nuestro aquí y ahora. No sé si alguien más. Clau, yo veo que estás hablando, pero no sé si estás hablando acá o a otra persona. No, que te quería Ah, consultar, sí. porque él habla del trabajo transversal, o algo te entendí yo de eso, así o entendí mal. No, Porque él no, dice, sí, dice, no entendí muy como la bien. economía de la deuda es transversal, dice, no distingue Ah, entre trabajador, no trabajador, paro, desempleado, trabajo informal, economía social, ¿viste? Todos esos conceptos que hoy se tratan de elaborar. Esto tiene un vínculo muy ah, fuerte con lo que se llama ¿qué es el postlaborismo? Bueno, hay toda una corriente en el pensamiento marxiano, ¿no? Pienso en, ay, se me fue el nombre, ya me va a venir, que trabajan esta cuestión, ¿no? De que hay que dejar de pensar en términos de trabajo, ¿no? Porque ese concepto, fundamental obviamente eso, para Marx, es un concepto eso heredado quiero. del capitalismo del siglo XIX. Ajá. ¿Y cómo? Entonces, O sea, pero es muy difícil, o sea, el trabajo, dejar de pensar en términos de trabajo. claro, o sea, Pero él no te que la dice solución sea el cómo. trabajo. Pensemos el discurso, los Ah, discursos que digamos, de la la solución oposición. va a ser el trabajo. ¿No? No, Pensemos, claro. O no, la sea que. solución es el trabajo en blanco, que todos tengamos un trabajo formal con derechos laborales. Lazarato dice, no, no, bueno, eso ya no hay que pensarlo más, porque, primero porque la economía de deuda en su transversalidad, así que en su desterritorialización, no distingue entre trabajo en blanco, trabajo en negro, ¿sí? Monotributista, desempleado, jubilado, pensionado, no distingue. Todos y todas estamos Claro, atravesados por eso, ¿no? Por eso recomendaba obviamente. el Sí, texto sí, de sí. Gago y el Caballero. Pero por otro lado, seguir pensando que la solución viene por el lado del trabajo es seguir pensando con un concepto de vuelta heredado de Marx del siglo XIX que ya no está más. Muchas veces en los cursos lo decimos, ¿no? ¿A quién le habla la izquierda o a quién le habla el peronismo cuando dice el trabajador? Y eso explica bastante el éxito de quienes ahora nos gobiernan, porque ellos no le hablan al trabajador. ¿Vieron el video del 1 de mayo? Todas las personas que aparecían en ese video no eran trabajadores en blanco, con un trabajo formal. No era el obrero de la construcción, ¿sí? El empleado del ferrocarril, ¿no? No era el empleado metalúrgico, era el ama de casa, era el delivery, ¿sí? Eran todas figuras de hoy de lo que se llama la economía social o el trabajo informal, depende de qué perspectiva, pero en última instancia, claro, al menos es como tienen una mirada más ajustada a los tiempos que corren, digo, a los tiempos que corren hace un montón, ¿no? De los 90 en adelante, que es
que el concepto de trabajo ya no refiere a nada, vamos a decirlo así, del mundo. Entonces vos Mm. hablarle al trabajador, es la crítica a la izquierda, ¿no? Sí, Si sí, siguen sí, que se apelando les al a la trabajador, izquierda, sí. no. Entonces, no utilizar eso como una herramienta para tratar de pensar y obviamente para tratar de Ah, ok, configurar ok. armas en esta lucha. Claro, claro, o sea, sí, sí, sí. Sí, Sería tal como cual. una lucha de clases pero sin trabajador. Entonces, ¿quién es el Claro, sería sujeto? como que El él está deudor. criticando a la izquierda tradicional, ¿no es cierto? Que sigue hablándole al obrero industrial, digamos, una Claro, cosa así. Una claro. cosa así. Sobre todo por el, digamos, porque al hablar de lucha de clases corre ese riesgo. Ah, entonces la lucha de clases entre el trabajador y el capitalista. No, dice la Zarato. No, La no, lucha de no, clases es claro, entre el deudor y el acreedor ahora. Ya no hay más trabajador y claro. capitalista. Y en el lugar del deudor entra una multiplicidad completamente Yo desterritorializada, porque tengo, no tiene una identidad propia. Sí, mi compañero es economista y tiene una consultora. Y los clientes de él son pequeños y medianos empresarios. Y están hasta acá de deudas. Es decir, están endeudados a que no saben ya qué hacer. O sea que por eso digo, ¿no? Que esta división, la deuda lo recorre todo, claro, eh, como dice Lazarato. Ya no claro. es una cuestión de obreros industriales y no, lo recorre todo. Excepto el acreedor, digamos, el único que escapa, digo que escapa, digamos, es el acreedor, ¿no? Pero ¿quién es el acreedor? Y el capital es el gran acreedor universal, ¿no? Por eso, ni siquiera es que hay que pensar que hay un acreedor encarnado en un sujeto No, maligno. no, No, claro, no, es no, el capital, de algún modo. Entonces, eso lo que hace claro, es configurar una moral, un modo de ser determinado que nos exacto, somete y nos claro, claro. sujeta. Y de vuelta, uso la frase prestada de Fisher que me encanta. Lo que opera acá es una lenta cancelación del futuro, ¿no? Y me parece que la Del cuestión futuro. temporal es muy Sí, importante. sí, La Zarato trabaja mucho esa cuestión temporal, ¿no? ¿Qué hacemos? Clausurar el futuro. No hay futuro, es todo presente. Yo pido un crédito hipotecario a 30 años y lo que estoy haciendo es pagando con mi tiempo. Mis próximos 30 años van a ser un totalmente. eterno presente, ¿no? Y eso me parece que es algo muy potente y muy potente de vuelta para pensar una resistencia posible, ¿no? Uno diría burdamente, ¿qué pasa si nadie paga sus deudas? ¿No? Uno parece algo tonto, Calazarato dice, no es la solución, pero dice, eso solo no es la solución, pero no dice que no sería una buena estrategia dejar de pagarlas. Dice, hay que incumplirlas, pero al incumplirlas no hay que caer en la moral, ¿no? Hay que ser responsable o culpable. Y ahí está quizás la tarea mayor. Bien, gente, como siempre, muy agradecido por su participación en este espacio. No dije nada, pero cambio el horario. Se conectó menos gente que lo usual, pero siempre cambio el horario, sobre todo pensando que hay gente del exterior que a veces le cuesta conectarse. Entonces, esta vez lo hice a las 17 para ser hospitalario con quienes están, sobre todo del otro lado del charco, que a veces reclaman el tema de los horarios. Así que nada, Claro. agradecido porque se han sumado y nos vemos o en algún próximo curso o en la próxima clase gratuita del mes siguiente. Les mando un saludo y nos vemos pronto. Gracias, un abrazo, Sebastián. Chau, Adiós, chau. chao Chau, Bea, chau, Clau, chau, chau, Marcia, chau, chau. Javier, Flor, Ajá. Silvana.